Dicen que la fe mueve montañas, pero nadie habla del precio que se paga cuando esa fe se pone a prueba. Esta es la historia de dos hermanos separados por el orgullo, y unidos otra vez por un milagro que desafió la muerte. Quédate hasta el final, y recuerda suscribirte para más historias como esta. En una aldea escondida entre montañas, donde las mañanas olían a hierro caliente y pan recién horneado, nacieron dos hermanos, Camilo y Lucas. Su padre era herrero, sus manos conocían más del fuego que de las palabras. Su madre, en cambio, vivía con el alma puesta en el cielo. Siempre decía que cada persona nace acompañada por un ángel, aunque pocos lo noten. Esa noche, mientras las estrellas vigilaban el techo de madera, ella sostuvo a sus hijos entre los brazos y susurró: «Prométeme que nunca se alejarán el uno del otro. Donde haya fe, siempre habrá camino». Y en algún lugar, lejos de la tierra, dos luces descendían desde el cielo, los ángeles Uriel y Azrael. Uno traía consigo el don de la esperanza, el otro, la misión del sacrificio. Ambos fueron enviados para cuidar a los hermanos, sin imaginar que sus destinos terminarían unidos por el amor y por la pérdida. Esa noche, mientras la madre apagaba la lámpara, una brisa suave recorrió la habitación. Nadie lo notó, pero dos alas invisibles cubrieron la cuna. Así comenzó la historia de dos hermanos, y de los ángeles que los acompañaron incluso cuando todo parecía perdido. Los años pasaron y el hogar de la familia seguía oliendo a hierro, pan y esperanza. Camilo y Lucas crecieron entre las chispas del fuego y las oraciones de su madre. Eran distintos, sí, pero inseparables. Camilo observaba el mundo con calma, como si buscara entenderlo. Lucas quería correrlo, desafiarlo, conquistarlo. Una tarde, cuando los dos rondaban los 8 años, el cielo cambió de color. El viento se levantó tan de repente que los árboles se doblaron, y las nubes parecían rugir sobre la aldea. Su padre seguía en la herrería, y su madre, con el rostro tenso, los reunió junto al fuego. «Cierren las ventanas», dijo. «No tengan miedo, recen conmigo». Un relámpago partió el cielo justo sobre el tejado. El trueno sacudió la casa y la puerta se abrió de golpe. Lucas gritó. Camilo, con el corazón en la garganta, tomó su mano y cerró los ojos. «Padre nuestro», susurró. El ruido fue ensordecedor. Y de repente, silencio. La tormenta se detuvo tan rápido como había llegado. Afuera, un árbol caído bloqueaba la entrada, y justo en la tierra húmeda, una pluma blanca brillaba bajo la lluvia. Su madre la levantó, temblando. «Alguien los cuida», dijo, casi sin voz. Esa fue la primera vez que los hermanos sintieron que algo los observaba desde lo alto. Los años siguieron, pero los milagros no se detuvieron. Un verano, Lucas cayó al río intentando atrapar una oveja que se había soltado. La corriente lo arrastró tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. Camilo saltó detrás sin pensarlo. El agua helada los golpeó, los hundió, y por un momento todo fue oscuridad, hasta que una fuerza invisible los empujó hacia la orilla. Ambos salieron tosiendo, cubiertos de barro, vivos. Cuando miraron atrás, las piedras del río formaban una silueta de alas abiertas. «¿Lo ves?», dijo Camilo, con una mezcla de miedo y asombro. «Va», respondió Lucas, riendo. Seguro fue el agua. Y corrió cuesta arriba, empapado, sin notar cómo el viento soplaba justo detrás de él, como si lo siguiera. Pero no todo en la infancia fue inocencia. Una noche, su padre llegó herido. Un hierro al rojo le había rozado el brazo. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Su madre trató de vendarlo, pero la sangre no paraba. Camilo cayó de rodillas. «Señor», susurró, con lágrimas en los ojos, «no nos quites a papá». Lucas se acercó, intentando ayudar, sin saber cómo. De pronto, el aire se volvió más liviano. Un aroma extraño, como a flores secas y hierro caliente, llenó la habitación. Y la sangre, simplemente, se detuvo. Su padre abrió los ojos, débil pero consciente. La herida ya no sangraba. «¿Qué hicieron?», preguntó. «Nada», dijo la madre. Fue él. Esa noche, mientras todos dormían, dos sombras de luz se posaron sobre el techo. Uriel miró hacia abajo y dijo: «El pequeño cree sin ver». Azrael, en silencio, respondió: «Y el mayor será probado hasta creer». Dentro de la casa, Camilo dormía con una sonrisa tranquila. Lucas, en cambio, soñaba con una espada y un castillo.
Y fue así como el cielo decidió que pronto llegaría el tiempo de probarlos. El tiempo, como el río, siguió su curso sin detenerse. Camilo y Lucas ya no eran los niños que buscaban plumas en la tormenta. El primero, delgado y sereno, trabajaba junto a su padre en la herrería, moldeando el hierro con la misma paciencia con que escuchaba al viento. El segundo, fuerte y decidido, soñaba con salir del valle, conocer el mundo y hacerse un nombre. Una tarde, mientras el sol se hundía entre las montañas, un grupo de forasteros llegó al pueblo. Caballos, estandartes, espadas relucientes. Eran soldados de una ciudad cercana, en busca de hombres jóvenes para las nuevas minas. Pagaban bien, prometían aventuras y riqueza. Lucas, le dijo su padre, con voz grave, eso no es vida para ti. La ambición puede volverse un hierro que quema. ¿Y quedarme aquí si lo es? Respondió él, mirando sus manos llenas de hollín. Quiero algo más que humo y rezos. Camilo intentó detenerlo. No todo lo que brilla es destino. Pero Lucas no escuchó. A la mañana siguiente, con una bolsa al hombro y un brillo de desafío en la mirada, partió. El pueblo lo despidió en silencio. Camilo lo vio alejarse entre el polvo del camino, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. Y aunque no lo dijo en voz alta, juró esperarlo. Los meses pasaron. Las cartas de Lucas llegaban con menos frecuencia. Al principio hablaban de trabajo duro, de túneles oscuros, de oro escondido entre las rocas. Después, de jefes injustos, de apuestas, de noches largas. Hasta que un día, las cartas se detuvieron. Camilo comenzó a orar cada noche, encendiendo una vela por su hermano. El silencio pesaba más que el hierro. Una madrugada, al abrir la puerta de la herrería, lo vio. Lucas, cubierto de polvo, con la ropa rasgada y los ojos apagados. ¿Qué te pasó?, preguntó Camilo, corriendo hacia él. Nada que un trago no cure, dijo el mayor, intentando sonreír, pero su voz temblaba. Durante días no habló. Solo miraba el fuego, como si allí dentro hubiera dejado algo que no podía recuperar. Y cuando por fin habló, fue para decir: allá abajo, hay hombres que ya no rezan, Camilo. Hombres que venden su alma por un trozo de oro. Camilo se acercó, con la mirada llena de calma. Dios no abandona a nadie, Lucas. Pero tú tienes que querer volver. El mayor soltó una carcajada amarga. Tú y tus historias. Si él existiera, no dejaría que los buenos mueran tan fácil. En la ventana, una ráfaga de viento apagó la vela. Camilo la encendió de nuevo, con manos temblorosas. A veces, susurró, el fuego se apaga para probar si queremos volver a encenderlo. Lucas lo miró, sin responder. Pero en su mirada había algo distinto. Una grieta. Una duda. Y, aunque no lo admitiría jamás, un pequeño deseo de volver a creer. Esa noche, mientras ambos dormían, los dos ángeles volvieron a observar desde lo alto. Uriel habló primero. El mayor ha probado el polvo del orgullo. Azrael respondió, con voz lenta. Y el menor aprenderá que incluso la fe necesita fuego para ser templada. El viento sopló con fuerza, y en la oscuridad de la herrería, la llama volvió a bailar. Camilo se giró en su sueño y murmuró el nombre de su hermano. Lucas, en silencio, apretó los puños. El cielo, una vez más, se preparaba para intervenir. El invierno había llegado antes de tiempo. Las montañas al norte estaban cubiertas por una niebla tan densa que parecía tragarse la luz. Lucas marchaba junto a sus compañeros de patrulla, el aire saliendo en bocanadas blancas de su boca, la espada colgando a un costado, y la cruz de hierro columpiándose en su cuello con cada paso. No era el mismo de antes. Desde hacía meses, una guerra silenciosa se libraba dentro de él. Había prometido volver a casa, pero algo en su mirada indicaba que el peso del mundo lo estaba venciendo. El viento soplaba con un silbido que arañaba los oídos. A lo lejos, el paso de los lobos se abría entre las rocas, estrecho y peligroso. Los hombres avanzaban en fila, sin hablar. Nadie sabía que entre las sombras, ojos hostiles los observaban. De pronto, un silbido rompió el aire. Una flecha. Luego otra. El caos estalló como una tormenta. Los soldados se cubrieron tras las piedras. Lucas desenvainó su espada y gritó: «¡A cubierto! ¡No retrocedan!». Las voces se mezclaron con los gritos. El metal chocó contra el metal. El olor a hierro y sangre llenó el aire helado. Un enemigo se abalanzó sobre él. Lucas le enfrentó, esquivó un golpe, contraatacó con fuerza, pero otra sombra apareció por detrás.
Un filo rasgó su costado. El dolor lo dobló. Cayó de rodillas, la nieve tiñéndose de rojo bajo él. Intentó ponerse de pie, pero la vista se nubló. Los sonidos se hicieron lejanos. A lo lejos vio como su bandera caía, como los suyos eran superados. Así termina, pensó. Recordó el taller de su hermano, las risas de la infancia, las noches en que su madre oraba con ellos antes de dormir. Hacía tanto que no pronunciaba una oración que había olvidado cómo hacerlo. El cielo rugió. Una ráfaga de viento levantó la nieve en remolinos. Lucas se arrastró hasta un peñasco, apoyó la espalda contra él y presionó su herida. Sus dedos encontraron la cruz. La apretó con rabia, casi con vergüenza. «Si todavía estás ahí», murmuró con voz quebrada, «no me dejes morir así». Hey tú, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 99% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Nadie respondió. Solo el eco del combate apagándose a lo lejos. Las horas pasaron. La noche cayó. Lucas quedó tendido sobre la nieve, medio consciente, escuchando su propia respiración entrecortada. El frío lo envolvía como un sudario. Mientras tanto, en el pueblo, Camilo sintió un temblor en el pecho. No había señales, ni mensajeros aún, pero algo en su alma se contrajo. Dejó caer el martillo sobre el yunque. El sonido metálico resonó como un presagio. Esa noche, cuando el sol desapareció, un jinete llegó cubierto de barro. La herrería estaba aún abierta. «Camilo», gritó el hombre, jadeando. En el paso de los lobos, hubo una emboscada. Camilo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El nombre de su hermano estaba en la lista de los desaparecidos. Sin pensarlo dos veces, preparó una lámpara, un manto grueso y un pequeño cuchillo. No esperó al amanecer. Partió de inmediato, guiado solo por la luz de la luna. El bosque era un laberinto de sombras. Las ramas crujían bajo sus botas, el río helado mordía sus pies. Durmió apenas unas horas bajo un árbol, con la cruz de su hermano entre las manos. Cada paso era una plegaria. «Dios, no me lo quites todavía, déjame encontrarlo». Al tercer día, cuando las fuerzas ya casi lo abandonaban, divisó algo entre la nieve. Un cuerpo. Camilo corrió, tropezó, cayó de rodillas a su lado. Era él. Lucas yacía tendido, pálido, con los labios morados y la herida aún abierta. La cruz pendía de su mano, manchada de sangre. «Lucas», gritó, sacudiéndolo, «hermano, mírame. Soy yo». Los ojos de Lucas se abrieron apenas, pesados, cansados. «Creí que no vendrías», susurró. Camilo lo abrazó con fuerza. «Nunca dejé de buscarte». Intentó detener la hemorragia, envolviendo su costado con su manto, pero la sangre no cesaba. El viento aullaba entre las rocas. Camilo levantó la mirada al cielo y gritó con todas sus fuerzas. «Si mi fe sirve de algo, llévame a mí, pero déjalo vivir». El eco de su voz pareció rebotar entre las montañas. Luego, el silencio. Ni un soplo de aire. Entonces, la luz cambió. Una claridad cálida empezó a filtrarse entre la neblina. Camilo alzó la vista y vio una figura surgir de la bruma. Era alta, serena, vestida con un resplandor que no hería los ojos. Azrael, el ángel de la fe, descendía con alas extendidas, su mirada compasiva. «Tu fe lo ha traído hasta aquí», dijo con voz profunda, que no era sonido sino presencia, pero su vida depende de lo que él elija creer. Camilo tomó la mano de su hermano y la apretó. «Lucas, escucha, no estás solo. Él nunca te abandonó. Fuiste tú quien se alejó, pero él siempre esperó». Lucas intentó hablar. Su voz apenas era un hilo. «Perdóname. No creí que alguien aún rezara por mí». Camilo sonrió entre lágrimas. Dios escucha incluso las oraciones que uno nunca se atreve a decir. La cruz entre sus manos comenzó a brillar, primero tenue, luego más fuerte, como si respondiera a la fe que la sostenía. La herida de Lucas empezó a cerrarse, la piel se selló lentamente, y su respiración se hizo más profunda, más viva. Camilo lo sostuvo, temblando, mientras sentía el calor volver a su cuerpo. El amanecer comenzó a asomar tras las cumbres nevadas.
El ángel extendió una mano sobre ellos. «El amor que nace de la fe es el único que vence a la muerte», dijo, y su voz resonó como un canto antiguo. Luego desapareció entre la luz, dejando tras de sí un silencio lleno de paz. Lucas, aún débil, se incorporó con esfuerzo. El sol bañaba su rostro por primera vez en días. «Creí que lo había perdido todo», murmuró. «No», respondió con firmeza. «Solo estabas dormido». Camilo lo ayudó a ponerse de pie. Los dos hermanos quedaron allí, abrazados, mientras el viento despejaba las nubes y el día nacía de nuevo. En la distancia, el valle se iluminaba, y el eco de una promesa parecía flotar en el aire. Dios no abandona, pero respeta el camino que elegimos. Aquel día, el valle despertó con una claridad nueva. El amanecer se abría paso entre las montañas mientras Camilo y Lucas descendían por el camino de piedra. La nieve derretida formaba pequeños riachuelos que corrían junto a sus pasos. Y cada sonido, cada pájaro, cada hoja, parecía recordarles que seguían vivos. Lucas caminaba despacio, apoyado en su hermano. La herida del costado aún dolía, pero el dolor ya no era enemigo. Era una señal de que seguía aquí, respirando, con una nueva oportunidad. «Pensé que no volvería a ver este lugar», dijo en voz baja. Camilo sonrió. A veces hay que perderse para reconocer el camino de regreso. Durante el trayecto, casi no hablaron. No hacía falta. El silencio entre ellos ya no era distancia, sino perdón. Lucas lo miró varias veces con culpa, intentando encontrar palabras que no bastaban. Camilo, sin necesidad de escuchar disculpas, simplemente lo sostuvo, como cuando eran niños. Cuando por fin llegaron al pueblo, la gente se sorprendió al verlos. Algunos pensaron que era un milagro, otros, que era una historia exagerada de mineros y fe. Pero Camilo no dijo nada. Solo entró con su hermano a la pequeña iglesia del valle y se arrodillaron juntos. Lucas miró las velas encendidas frente al altar. La luz temblaba con suavidad, reflejándose en sus ojos cansados. «No sé cómo agradecerte», murmuró. «Ni a ti, ni a él». Camilo lo observó con calma. «Empieza viviendo distinto. Eso será la mejor oración». El silencio se volvió profundo. Lucas cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, habló sin orgullo. «No sé orar». «Entonces escucha», dijo Camilo. «A veces, el silencio también es una oración». Los días siguientes trajeron calma. Lucas se quedó a ayudar en la herrería, y las manos que antes empuñaban espadas ahora moldeaban hierro con paciencia. Cada golpe del martillo era como un latido, un recordatorio de que aún había propósito. A veces, en las tardes, se sentaban afuera, mirando cómo el sol caía detrás del valle. Camilo contaba historias del tiempo en que los ángeles cuidaban a los hombres. Lucas escuchaba en silencio, sin burlarse. Solo asentía, con la mirada perdida en el horizonte, porque aunque no veía las alas, sentía su presencia. Una noche, cuando el cielo estaba lleno de estrellas, Lucas habló. «Camilo, ¿crees que merezco haber vivido?» Camilo lo miró, y después de un largo silencio, respondió. «Nadie merece la vida, Lucas. Se nos da para que aprendamos a cuidar lo que amamos». Lucas bajó la mirada. Una lágrima cayó sin que intentara ocultarla. Camilo le puso una mano en el hombro. «Dios no te abandonó. Solo esperó a que quisieras volver». Lucas miró el horizonte y susurró. «Dios no abandona, pero respeta el camino que elegimos. Y si me esperó todo este tiempo, yo también aprenderé a esperar a los demás». El viento sopló con calma. Las brasas crepitaron como un corazón que late. Y la historia de los dos hermanos quedó escrita en el silencio del valle. Una historia de caída, fe y regreso. Porque incluso en los lugares más oscuros, una sola llama puede volver a encenderlo todo. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla. Espero te guste. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.